Querido público de la Octava y Radio Centro, en la pasada jornada electoral, una de las entidades que protagonizó el debate público fue la Ciudad de México. A pesar de que la mayoría de las encuestas le daban una cómoda ventaja a Morena, desde la prensa se había instalado la idea de que esta iba a ser una elección cerrada e incluso en contra de lo que mostraban las encuestas, que la izquierda podía perder la Ciudad de México. Sin embargo, lo que vimos el pasado 2 de junio es que Morena tuvo varias victorias importantes en la Ciudad de México, ganó la mayoría en el Congreso local, ganó 11 alcaldías y desde luego ganó la jefatura de gobierno. Historia larga, corta, Morena pasó de la duda de ganar, de si ganaba la ciudad, a las críticas que hay en este momento sobre una presunta sobrerepresentación en los puestos del Congreso de la ciudad. Y sobre esto, este y otros temas, vamos a conversar ahora con el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, a quien le agradezco mucho que esté aquí en el octágono. Sebastián, en 2021 se instaló la narrativa después de la elección, pues de que la Ciudad de México se había derechizado, que se estaba derechizando, porque solamente ganaron 7 de las 16 alcaldías. El mapa de la ciudad se pintó pues entre Oriente y Poniente como dos ciudades distintas. Pero hoy Morena tiene 11 alcaldías seguras, además de 2 senadurías, 18 de 22 diputaciones federales y por supuesto la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Déjame hablar sobre esto último. Durante el proceso de selección de candidaturas dentro de Morena, uno de los argumentos que le jugaba en contra a Clara Brugada era el supuesto riesgo de perder la elección. Y frente a esto había un sector que sostenía que era necesaria una candidatura diferente a la izquierda, que había que correrse hacia el centro para poder mantener el poder en la ciudad. Sin embargo, Clara ganó por 13 puntos. Esto, Sebastián, es un triunfo de los ideales sobre el pragmatismo dentro del propio movimiento, o en otras palabras, se demostró que se podía ganar con candidatos de la izquierda sin ceder en los valores fundamentales. Hola Hernán, pues saludos a todo tu auditorio, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues como bien lo dices, en 2021 tuvimos malos resultados en la Ciudad de México electorales. Fue un revés fuerte y creo que reaccionamos bien porque hay veces, claro que fue un resultado que nadie se esperaba, que nos generó pues, una profunda reflexión hacia lo interno y aprendimos cosas muy importantes de lo que no podíamos repetir. Y creo que eso fue parte de lo que explica el resultado que obtuvimos en el 24. Y también decir que nuestro electorado se comporta diferente al de la derecha, que es un electorado más pequeño, también más compacto y que históricamente de por sí participa más. Nosotros teníamos el reto, nosotros sabíamos que no es que la ciudad se hubiera volteado, no es que la ciudad se hubiera derechizado, o sea, hubo convertido de derecha, sino que nuestro gran reto en 2024 era convencer, seducir al electorado progresista de salir a las urnas. Eso es lo que no sucedió por completo en 2021. En 2021 obtuvimos cerca de en torno a 1.7, 1.8 millones de votos en la Ciudad de México. Y en 2024, Claudia Sheinbaum logró 3.1 millones de votos en la Ciudad de México. O sea, estás hablando de un crecimiento pues de 1.4 millones de votos extra que no salieron a votar en el 21 y sí en el 18 y sí en el 24. Entonces, ¿cuál era nuestra tarea? Lograr que todos los que se identifican con las causas progresistas, con las causas democráticas de la ciudad, salieran en 2024 y creo que lo logramos de forma mucho más eficiente. Bien, Sebastián, ahora
a pesar de los buenos resultados de Morena, han anunciado ustedes que van a impugnar tres alcaldías: Cuauhtémoc, Coajimalpa y Coyoacán, y el distrito 30 también de Coyoacán. ¿De plan las irregularidades fueron tan grandes o, digamos, ustedes no se pueden conformar con las 11 que ya ganaron, pues que es un muy buen resultado? Pues no es de que nosotros nos conformemos, sino de que se haga valer la participación de la gente y la ley. Son casos diferentes, o sea, o son problemáticas diferentes las que se expresan en cada uno de estos territorios. Por ejemplo, Hablemos de Cuauhtémoc, ¿qué te parece? sí, en Cuauhtémoc hemos identificado una serie de irregularidades muy preocupantes, ¿no? Eh, por ejemplo, desde que los funcionarios de casilla no fueron gente que vivía ahí, que se cambió el mismo día la ubicación de la casilla, que había prácticamente un operativo para evitar que se entregara la boleta en muchos lugares para la elección a la alcaldía. Entonces, es un tipo de irregularidades. Otro es Coyoacán, donde tenemos un tema muy preocupante de uso de recursos públicos. El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, utilizó una tarjeta en la que entregaban un apoyo y luego con esa tarjeta hizo propaganda electoral a lo largo de la campaña. Entonces, son distintos tipos de problemáticas los que se identifican en cada alcaldía o distrito. Ahora, Ulises Lara, el titular de la Fiscalía de la Ciudad, y Pablo Vázquez Camacho, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dieron una conferencia de prensa este lunes en el que ellos señalaban que el presunto autor de este atentado que sufrió Alessandra Rojo de la Vega, que ella denunció, esta persona de nombre Derek N., había sido contratado para retirar propaganda de Morena y posteriormente le habrían ofrecido realizar este atentado. ¿Qué te dice a ti esta versión? Y te pregunto, ¿crees tú que el triunfo de Alessandra le deba algo a lo que pareciera una simulación de un atentado? Mira, lo que sí pienso es que a lo largo de la campaña vimos una derecha capaz de hacer todo, de hacer lo que fuera con tal de ganar. Eh, Tenemos todo el tema del agua envenenada en Benito Juárez, que también ya hay una denuncia de que fue un asunto provocado. De verdad. Tenemos la falsa fosa de Iztapalapa, que desgraciadamente pues esta señora que es una madre buscadora, pero que pues esto que le da un prestigio social lo convirtió hacia una causa partidista, ¿no? Cecilia Flores, pues cuando luego fue una fosa falsa, y luego este posible autoatentado de Alessandra Rojo de la Vega. Entonces, lo que a mí más grave me parece es que estaban muy convencidos en la derecha que podían ganar la ciudad. Afortunadamente salió a votar más gente, pero pues sí es muy fuerte lo que estuvieron dispuestos a hacer, el nivel de mentiras y de calumnias. Yo creo que ese es uno de los grandes elementos que explican la derrota de la derecha el pasado 2 de junio y que se habla poco en los medios, Hernán. Todo el mundo está que si los programas sociales, que si nadie ve a Typical TV, etcétera. Bueno, alguien debería de hablar sobre la derecha hizo por completo una campaña de mentiras, lo mismo a nivel federal, toda la campaña de narcopresidenta. Xochitl Gálvez le fue a decir al debate a Claudia Sheinbaum que era narcotraficante, pues nada de eso funcionó. Sí. Sebastián, la oposición ha denunciado una sobrerepresentación en el Congreso de la Ciudad de México. De acuerdo con la repartición de los plurinominales del Instituto Electoral de la Ciudad, Morena obtendrá 43 diputados, lo que representa pues el 65% del Congreso. El argumento de la oposición es que la coalición tuvo 49% de los votos
y que la ley establece que no se puede tener una sobrerepresentación de más del 8%, lo que pues serían como 37 diputados. Pareciera que este tema de la sobrerepresentación, eh, que siempre ha estado, hoy empieza a ser un problema cuando Morena gana. ¿Cómo ves este tema? Y también creo que hay que explicárselo a la gente porque no es un poco técnico y no termina de ser claro para algunas personas. Sí. A ver, ojo, Morena en principio no tendría 43 diputados en el Congreso local. La coalición Morena Verde PT sí. Exactamente. Ahora, los diputados plurinominales no se asignan por coalición, se asignan por partido. Morena tiene ganados, para que la gente nos entienda, cuando uno registra, nosotros en nuestro caso, una candidatura común, si la gente que votó en la Ciudad de México recuerda que por alcaldes y por diputados iba en un mismo logo, Morena, Verde, PT, no así en otras elecciones que iban separados los logos. Eso es una coalición. Nosotros íbamos en una candidatura común que tiene reglas específicas, etcétera. Uno hace un ejercicio que es de siglar, es decir, de decir, estos tres partidos llevamos a fulanito de tal como candidato y va siglado, es decir, el partido que lo propone es Morena, Verde o PT. Bueno, eh, después de que se obtiene el número de distritos ganados, a cada partido el Instituto Electoral les asigna una serie de diputados plurinominales en función de la votación que obtuvo, ¿verdad? Eh, el PAN tiene más o menos la misma cantidad de diputados plurinominales que tiene Morena. Morena en conjunto no va a tener más de 30 diputados o 32 diputados, o sea, lejos de la sobrerepresentación. La ley te impide que un partido solo tenga más de 34 diputados. No es el caso de Morena. Morena va a tener menos diputados de lo que está impedido en la ley. Ahora, por el tipo de convenio y por el resultado que obtuvimos, que tenemos más de 3 millones de votos, pues lógicamente cuando se hace el número de distritos más los votos asignados en la representación proporcional, pues el bloque, digamos, de la 4T llega casi a los 2/3, que es el plan C, pero tampoco lo estamos logrando, que serían 44 diputados. Ahora, el PAN tiene la misma cantidad de diputados de representación proporcional que nosotros, cuando además tuvo menos votos. Pero así son las reglas y pues cuando ellos obtenían muchos pluris no les parecía mal. Cuando Morena tiene o la coalición de la 4T obtiene muchos legisladores es cuando ya no les gusta. Por último, Sebastián, la derecha obtuvo en cualquier caso 2 millones de votos en la Ciudad de México. Taboada tuvo una votación importante. No se puede negar que hay una presencia importante de la derecha en esta ciudad, que puede seguir creciendo. ¿Qué van a hacer ustedes frente a ese fenómeno? Fíjate que yo te daría un dato interesante, Hernán, que es que Tahuada obtuvo los mismos votos que obtuvo Alejandra Barrales y Miquel Arriola juntos, que es en torno a los 2 millones de votos. Ujú. Pienso que ahí está el tope de la derecha en la Ok. Ciudad de México, eh, que es un bloque no menor, que tampoco despreciamos y que en la democracia pues tenemos derecho a participar todos. Ellos van a seguir ahí, van a gobernar algunas alcaldías, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, van a tener diputados, pero pienso que afortunadamente en esta ciudad somos más los que valoramos los derechos, las libertades, la tolerancia y la inclusión. El grupo de la derecha en la Ciudad de México se identificó por ser muy corrupto y también por ser un conservadurismo rancio, que una ciudad abierta, globalizada, cosmopolita como es la nuestra, pues no acepta. Y sí hay que valorar de la Ciudad de México que
que en América Latina, en varias capitales, ha avanzado la derecha de forma muy contundente y que en nuestra ciudad, afortunadamente, no. Ha avanzado en Lima, avanzó en Buenos Aires, avanzó en Sao Paulo, que fueron lugares que antes fueron gobernados por la izquierda y que desgraciadamente en los últimos años la ultraderecha ha tenido un avance y podemos decir que afortunadamente hasta ahora no fue el caso en la Ciudad de México. Pero bueno, la izquierda también gobernó antes en esos países y pareciera ser que en algún momento el péndulo gira hacia la derecha o peor aún hacia la ultraderecha. Esperemos que eso no suceda. Muchas gracias, Sebastián, por estar en el octágono. Muchas gracias, Hernán. Saludos.